Entonces, en esta lógica, invitamos a los ponentes que vamos a presentar ahorita y a quienes les agradecemos infinitamente en un día como hoy, en donde hay muchos compromisos en cada una de sus instituciones, hubieran hecho un espacio para venir a nuestra casa abierta al tiempo y compartir con nosotros, además de sus reflexiones, sus preocupaciones. Entonces, damos inicio. Presento a Darlene Rojas, que actualmente es la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la junta más importante a nivel nacional. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en la Escuela Libre de Derecho. Ha fungido en el servicio público como titular del DIF en el Distrito Federal y fue coordinadora general del Jurídico y de Gobierno de la Delegación Iztapalapa. Por 10 minutos tiene la palabra y pasaremos a dar la palabra agradeciéndole su presencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada quisiera comenzar agradeciendo a la doctora María García Castro, jefa del Departamento de Sociología, y al doctor Miguel Pérez López por la invitación precisamente a este espacio, y bueno, principalmente a la doctora Quetzalcoatl la organización de este foro, que creo que es relevante sobre todo en el contexto en el que se está dando. Como ella lo comentaba, y a lo mejor me voy a ir... Voy a manejar primero unos datos generales que tienen que ver en el contexto, cómo se ubica en este momento la situación laboral de las mujeres en México, y después voy a entrar a lo que tiene que ver con el tema específico de la reforma laboral que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Senadores. En este contexto, bueno, pues todos sabemos que el día de hoy se celebra, y así lo dicen, ¿no? Se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y yo creo que cabe aclarar que no es una celebración, más bien es un recordatorio y es una conmemoración, porque el día 8 se celebra en un contexto más bien donde murieron mujeres que finalmente estaban en una lucha precisamente por el reconocimiento de sus derechos laborales. Entonces no es una celebración, creo que no debemos celebrar. Por ahí hay un meme que ha estado circulando en donde dicen es como si a los estudiantes, y lo digo sobre todo en el contexto en el que estamos, el día 2 de octubre les estuviéramos diciendo muchas felicidades. Entonces más bien es el reconocimiento que se hace el 8 de marzo tiene que ver con un reconocimiento a la lucha de muchas mujeres, en donde se ha buscado precisamente el tema de un plano de igualdad para el reconocimiento de los derechos. Empezando en ese contexto, no está avanzando, algo pasa por ahí, pero bueno, en el informe global de la brecha de desigualdad de género del 2017 en el Foro Económico Mundial es donde se evalúan diversas situaciones, sobre todo para ver cómo está México en términos de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De 144 países que se evalúan, México está evaluado globalmente en el número 81. Entonces, para ver, de 144 estamos en el número 81, en donde finalmente estamos en un nivel muy bajo. Particularmente en lo que tiene que ver con materia de salud, estamos en el nivel 108. En lo que respecta a participación de oportunidades y económicas, estamos en el 124, o sea, estamos todavía muy bajos en temas de igualdad. Pudiéramos decir que ha habido un gran avance, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de empoderamiento político. Estamos en el nivel 34, y esto varios de ustedes a lo mejor han escuchado, ha tenido mucho que ver también con el tema de diversas modificaciones a leyes tanto estatales como federales, en donde se ha buscado el tema de la cuota de equidad de género, en donde prácticamente se ha comentado, en donde desde el 92 se empezó a hablar del tema de paridad, en donde se planteaba prácticamente que para poder dar realmente un empoderamiento en la parte política y democrática del país a las mujeres se tendría que estar planteando un tema de cuota de género. Entonces, por esa situación, que no necesariamente, y quiero ser muy reales, eso muchas veces se refleja en la realidad, porque seguramente varios de ustedes han escuchado muchos de los casos que han terminado en tribunales, en donde mujeres que han sido candidatas a alcaldesas o diputadas o quisieron ser en algunos casos
senadoras, muchas de las veces las ponían como las candidatas, pero tenían suplentes. Seguramente escucharon los casos de las Juanitas, en donde prácticamente una vez que llegaban a los escaños, prácticamente las obligaban a renunciar para que en este caso los suplentes pudieran estar participando según el espacio político de participación democrática. En el caso particular del país, prácticamente de la población ocupada, que son casi 53 millones, más del 20 millones de mujeres representan prácticamente la población ocupada, es decir, estamos hablando de 38% de la población ocupada son mujeres, y no necesariamente también hay una aclaración, que son mujeres que no trabajan. También tenemos que hacer un reconocimiento en estas situaciones. Todas las amas de casas que se quedan, que no reciben una percepción económica, finalmente están realizando una actividad que tiene que ver una implicación económica, que aunque no reciben un salario, finalmente sí hacen una aportación económica en el país. Entonces, aquí estamos hablando solamente del 38% de la población ocupada que percibe una retribución económica. De este porcentaje, el 78% de las mujeres trabajan en sectores de baja productividad. Ahí vemos otro reflejo en donde sigue habiendo un tema de marginación en el acceso a ciertos espacios a las mujeres. En el caso particular del trabajo doméstico, que es un sector principalmente ocupado por mujeres, el 95% de esta actividad es realizada por mujeres, en donde prácticamente, y más adelante lo voy a tocar, en la Ley Federal del Trabajo se maneja como en el capítulo de trabajos especiales. Pareciera ser que en México seguimos hablando que hay trabajos de primera y de segunda, entonces se cataloga por debajo, en este caso, el trabajo doméstico, y que además yo lo digo con toda franqueza, yo no podría estar aquí si no tuviera en mi caso, una persona que me estuviera ayudando a realizar las actividades del hogar. También es importante señalar que en México sigue habiendo una brecha de desigualdad bastante amplia, sobre todo en términos de ganancia. Aún realizando la misma actividad que un hombre, prácticamente la diferencia salarial está en el 34.2% de esa brecha salarial. A pesar de ello, en México las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a la familia, comprobado que en el caso particular de los hombres solamente inyectan entre el 30 y 40% de su sueldo. Por esta situación, bueno, creo que es importante hacer énfasis en estos datos, sobre todo porque es necesario que, a pesar de que hemos tenido un gran avance en diversas leyes en términos de protección de los derechos de las mujeres, seguimos viendo que en la realidad se sigue dando una violación a los propios derechos. Es decir, esta parte que se comenta que tiene que ver con el tema de las diferencias salariales, eso no debería existir. Hay convenios internacionales en donde se señala que a trabajo igual, salario igual, y finalmente lo seguimos viendo reflejado en una realidad que no se ve en los hechos. Tiene que ver con el tema de lo que es muy conocido, con el techo de cristal, que subsiste y persiste la disparidad, y finalmente sigue contribuyendo a estos techos de cristal que no hemos logrado superar. De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, bueno, dentro de las desigualdades entre géneros se han afrontado mediante diversas estrategias económicas, dentro de las cuales se destaca la capacitación laboral integral de mujeres a sectores de mayor potencial productivo y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos, reducir la brecha de material de acceso y permanencia laboral. Según la CONAPRED, a partir de un estudio cuantitativo, las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas determinó 3 esquemas de contratación. Es aquellas que están de entrada por salida, aquellas que son de planta, y una tercera categoría en donde son mujeres que son de entrada por salida pero que realizan su trabajo en varias casas. Aquí prácticamente dentro de este estudio se reconoce, hay una falta de legislación en donde se genere incentivos fiscales y aseguramiento flexible. Casi la totalidad de las empleadoras contratan el tema de trabajo doméstico de mera palabra. No hay un contrato de por medio en donde garantice los derechos a los que tienen las mujeres que se contratan precisamente como trabajadoras del hogar. Prácticamente hay una serie de violaciones muy serias que se realizan en este tipo de trabajos, en donde a pesar, como lo comentaba, hay un capítulo especial donde se habla de trabajadores domésticos, en donde se señala una serie de obligaciones para los empleadores, en donde se dice que no tendrán
aquellas sobre todo particularmente donde realizan un trabajo de planta, que mínimamente tendrán que tener un descanso de 3 horas intermedias en sus actividades, en donde se les debe de garantizar que por mínimamente tendrán un descanso nocturno de 9 horas, y que además se les debe de garantizar, si es que se enferman, el que el empleador les pague en este caso lo necesario de medicamentos y doctor si es que se llegan a enfermar, y si finalmente esta enfermedad les genera alguna incapacidad para poder seguir realizando sus actividades, dependiendo del tipo de incapacidad que les genere, lo más que le obliga la ley, en este caso al empleador, es que les pague 3 meses de salario. Finalmente vemos una discriminación total en este tipo de trabajo, en donde, como lo he dicho, finalmente sigue catalogado como un trabajo especial, cuando al final de cuentas, pues ese trabajo permite a muchos y muchas que puedan salir también a las calles a poder realizar su actividad profesional o su actividad laboral. Me voy a saltar algunas cosas porque tampoco quisiera comerme tiempo de las demás compañeras, en las que también seguramente realizarán una aportación muy importante en estos temas, y entraré de lleno al tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Como todos ustedes saben, en el 2014 se inició una reforma constitucional que el objetivo tenía 2 temas particulares. Uno es el tema de hacer ahora obligatorio el tema de la conciliación, y que el tema de la impartición de justicia, que actualmente está en el ámbito administrativo, pasara a realizarse por el Poder Judicial. Ese fue uno de los principales cambios que se realiza en esta reforma constitucional, y otro de los temas es atacar los contratos de protección. No voy a entrar mucho en ese tema porque si no nos llevamos aquí más tiempo. Sin embargo, lo que quedaba pendiente era precisamente el tema de la regulación dentro de las leyes especiales, que en este caso tiene que ver principalmente con la Ley Federal del Trabajo. También en diciembre pasado fue presentado particularmente por el PRI una iniciativa en donde se reglamenta esta reforma constitucional, y prácticamente en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo no se toca nada, absolutamente nada, por lo que respecta al tema de equidad de género, y eso me refiero, hace ratito hacíamos un comentario de no es poner en el articulado las y los, tiene que ver precisamente con garantizar el tema del acceso real de las mujeres a ejercer sus derechos plenos en materia laboral, y que prácticamente, como lo decía, uno de los capítulos que hago mayor énfasis es precisamente el tema de las trabajadoras del hogar, y me refiero a las porque, como lo comenté aquí, el 95% de las que realizan esta actividad son mujeres. Aquí principalmente seguimos viendo una serie de violaciones en donde ni siquiera se cubre o se está cubriendo, así quedó en la Ley Federal del Trabajo, se cubre sus mínimos derechos, pero no se está garantizando el acceso real a la seguridad social, ni se está garantizando su derecho para poder adquirir un crédito para vivienda, porque finalmente eso no lo plantea la Ley Federal del Trabajo, cuando, bueno, finalmente son personas que muchas de ellas pasan prácticamente toda su vida realizando esta actividad laboral. No se toca para nada en este aspecto en la Ley Federal del Trabajo. De hecho, hay una grave violación en cómo se plantea el procedimiento de conciliación. En la parte de conciliación, en esta iniciativa, se señala que todo aquel trabajador o trabajadora que sea o que se considere violentado en sus derechos laborales, antes de demandar tendrá que transitar por el órgano de conciliación para primero realizar una actividad, en este caso por el órgano, y que en caso de que no se llegue a lograr ningún acuerdo conciliatorio, pudiera estar demandando. Esto lo obliga en todos los casos, no se habla de alguna excepción. Sin embargo, en este caso, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia sí establece una excepción precisamente cuando existe el tema de sometimiento frente al agresor, en este caso de las mujeres, que no se puede llevar a cabo una conciliación, y en el caso particular en materia laboral pudiéramos estarlo ejemplificando con el tema de hostigamiento sexual o acoso laboral. Entonces creo que aquí finalmente sí tendríamos que estar siendo muy cuidadosos, sobre todo en el tema del planteamiento de cómo se deberá de llevar a cabo un procedimiento conciliatorio, y sí se debería de estar regulando, y si no se regula, creo que en este caso las autoridades
autoridades jurisdiccionales, y en este caso, que será un órgano administrativo conciliador, sí tendrá que acatar, en este caso por el principio de convencionalidad, el tema de los convenios internacionales, en donde se establece precisamente salvaguardar, en este caso, los derechos de las mujeres. Aún y cuando no quedara en la Ley Federal del Trabajo, pudiéramos estar haciendo uso de estos convenios internacionales para salvaguardar, en este caso, los derechos y la integridad de las mujeres. Y con este ejemplo quisiera precisamente hacer énfasis por qué ni siquiera, sin entrar a detalle de discusión de cómo se planteó esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, ni siquiera de pasadita dejó entrever en algún momento el querer entrar a la discusión realmente de seguir en el avance de la equidad y en este caso la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres. Prácticamente la Ley Federal del Trabajo habla, de hecho, dentro de sus principios, precisamente el tema de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, prohíbe precisamente el tema de la renuncia a los derechos laborales. Sin embargo, bueno, pues a lo largo de la Ley Federal del Trabajo no lo vemos vislumbrado en ese esquema. Quisiera también hacer énfasis, sobre todo por lo que comentaba en el tema de que tanto los órganos jurisdiccionales como en este caso las autoridades administrativas tenemos por obligación atender todos los convenios y tratados internacionales que ha ratificado México y aún los que no haya ratificado. Sin embargo, como todos ustedes saben, hubo una sentencia por parte la 6 del 2000, creo que fue 2014 o 15, en donde se estableció la primacía de la Constitución Federal por encima de aquellos tratados internacionales que contravinieran precisamente lo establecido por la Constitución. Sin embargo, aquí no se contrapone, finalmente es un principio consagrado en la Constitución Federal en términos de la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres, y creo que ese principio nos puede dar precisamente como parte de un protocolo. Hay un protocolo que se firmó y se emitió por la Suprema Corte de Justicia, que es el Pacto para Juzgar con Perspectiva de Género, y ese es uno de los principios que se ha establecido precisamente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos entre los hombres y las mujeres. A partir de este protocolo es que se ha estado incentivando prácticamente a todos los órganos jurisdiccionales del país para que en cuanto se juzguen, sobre todo casos que tienen que ver precisamente con el ejercicio de los derechos plenos de las mujeres, se juzgue precisamente con el tema de perspectiva de género. Es por ello el que, a pesar de que aún y cuando en la Ley Federal del Trabajo seguimos sin avanzar en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres, sí creo que este tipo de protocolos que obligan en este caso a las instancias jurisdiccionales a impartir justicia con perspectiva de género es como se pueden atraer estos convenios internacionales que está. En este caso, nada más por nombrarlos, está el caso de la CEDAW, está también el caso particular de el Belén do Pará, la Convención Americana de los Derechos Humanos, y a partir de eso poder estar aplicando precisamente el tema de la perspectiva, la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Hay un tema, de hecho reciente, la semana pasada, hubo una sentencia por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde en un caso particular, en un juicio de amparo por el tema de divorcio, también ya hizo énfasis en este tema y tiene que ver sobre todo con todas aquellas mujeres que se quedaron a realizar actividades del hogar propiamente y el cuidado de los hijos, en donde al momento de solicitar el divorcio, pues ellas prácticamente nunca pudieron realizar ninguna ahorro económico para pensando en qué pasaría después. Y bueno, la resolución prácticamente que tuvo la primera sala de la Corte fue precisamente establecer que las mujeres tienen derecho a solicitar una indemnización económica por todo el tiempo que durante el matrimonio se dedicaron prácticamente a realizar actividades del hogar y el cuidado de los hijos, siempre y cuando, bueno, esto se ha demostrado, pero bueno, creo que hay bastantes elementos con los cuales las mujeres pudieran estar demostrando, y con ello nuevamente nos lleva precisamente a señalar que, bueno, el caso de que las mujeres se queden al cuidado
de los hijos y realizando actividades dentro de la casa, aun y cuando no reciben una remuneración económica, finalmente tienen derecho a ello, porque finalmente pues ellas están realizando una aportación a la comunidad que tiene que ver con el tema de la propia actividad interna, que a otras mujeres sí se les paga, que a lo mejor mal pagado, pero que se les realiza un pago por realizar este tipo de actividades, y bueno, pues también lo que tiene que ver con la educación de los hijos. Con ello quisiera concluir y bueno, pues agradecerles sobre todo a ustedes su atención y insistir en este tema que, a pesar de que tenemos un gran avance, que tampoco podemos dejar de desconocer que ha habido un gran avance en términos de las legislaciones tanto locales, estatales y federales, en términos de reconocimiento de los derechos laborales, creo que también nos queda, y sobre todo lo digo en este espacio que tiene que ver con la educación, nos queda también un ámbito que todos debemos de atender, que tiene que ver con el tema educacional. También hay toda una cultura, hay toda una mentalidad que tampoco ha dejado avanzar precisamente en este tema del reconocimiento y de una igualdad real, de hacer respetar los derechos, porque no se está buscando que ahora las mujeres sean más o que simplemente por ser el hecho de ser mujeres tengamos acceso a ciertos espacios laborales, sino que simplemente se ponga un plano de igualdad. Y eso nos toca a todos nosotros, el poder seguir realizando el respeto de los derechos de todas las personas y no importando el tema del género, de la ocupación, de la preparación, de a qué etnia pertenecemos, qué lengua hablamos, sino creo que es importante el que también nosotros vayamos motivando y cultivando esto desde los hijos, desde los jóvenes, sobre todo el respeto a todos. Todos tenemos distintas características y eso es lo que realmente nos hace especiales. Por esa situación creo que es importante llamar este día 8 de marzo al que sigamos respetando precisamente esas diferencias, y que por esas diferencias es que nos hace a todos un conjunto, y seguir luchando precisamente por el tema del respeto de los derechos de todas y todos. Muchas gracias.